El tema hoy, el poder de lo comunitario, la economía social solidaria y los sistemas financieros solidarios para enfrentar la crisis, es un tema muy importante y ocupa ahora el centro de debate de todos los actores públicos y privados. Espero hoy aprender de las contribuciones de los expertos a nivel local, regional e internacional, sus mejores prácticas, estrategias, los retos y las respuestas desde la comunidad y las posibles maneras para que todo el mundo tenga un acceso a los servicios financieros a través de un sistema financiero inclusivo y social. Nos ilusiona muchísimo esta mañana porque justamente una de las fases del capitalismo más características en su voracidad y en lo, digamos, violento en cuanto a la desigualdad que representa es el tema financiero. Y hoy tenemos la gran fortuna de poder contar con compañeros que durante muchos años, para que el dinero tenga el lugar que le corresponde en el mundo, que el dinero como un instrumento, como un medio y no como una finalidad en sí misma. Es un honor para nosotros, y digo para nosotros, me refiero a la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional, haberse convertido en un aliado estratégico del GISEF, mientras otras formas de gestionar lo financiero y el acceso a los servicios para la población pueden generar crisis sistémicas que colapsan economías. Los sistemas financieros de la economía social y solidaria históricamente han dado muestra de ser una respuesta para resolver la crisis. Me parece que para entender la diferencia entre la banca comercial y la banca social es necesario distinguir que estamos frente a dos modelos económicos. Un modelo económico que se fundamenta en la acumulación del capital y que genera como consecuencia brechas de pobreza. Y por otro lado estamos frente a un modelo económico de construcción en el que el recurso más importante es el trabajo del ser humano. El ser humano es el centro. Los sistemas de captación de los recursos dirigen el ahorro hacia las formas populares de ahorro y crédito, que teniendo un contacto directo, una relación territorial, una participación democrática, se direccionan a través de nuevos productos y servicios para el desarrollo local. No ocurre así con el sistema financiero convencional, con la banca comercial, que descapitaliza las localidades y genera flujos de salida de los recursos. Motivos, algunas razones que pudieran a mí como joven a impulsarme a decantarme por escoger la banca social y no la tradicional, que de pronto beneficios puede traerme ello. En un caso soy parte y propietario de manera individual y colectiva en el mundo de la banca social. En el mundo de la banca comercial solo soy cliente, no me miran como parte integrante. Quienes resuelven de mejor manera el desarrollo local y generan mayor inclusión son las pequeñas formas de ahorro y crédito popular arraigadas a lo territorial, con los pies en lo local, pero con la cabeza en lo global. Bueno, en el sistema chileno, específicamente en las cooperativas de ahorro y crédito, es muy fácil acceder a solicitar productos. Primero hay que hacerse socio por una normativa legal. Ahora, el acceso a crédito como negocio, vivienda, es, como te decía, es sencillo y depende solamente de la capacidad que tiene cada uno de los solicitantes al minuto de acceder a él. En el sistema chileno hay un sistema de consolidación de las deudas, por lo tanto un socio puede pedir un crédito en la banca tradicional y también puede pedirlo en la banca cooperativa,
¿Cuentan con algún seguro de protección a sus socios actualmente? ¿Y cuáles han sido las medidas que ha seguido la banca social para ofrecer seguridad y estabilidad a sus socios? Aparte de los seguros tradicionales que puede tomar cada uno de los socios, las cooperativas estamos hoy día refinanciando los créditos, ayudando a los asociados a desarrollar sus actividades en esta pandemia y además reforzándolo en todas las actividades. Hay un punto importante que me gustaría recalcar, es que en México las cooperativas anualmente destinan más de 1.000 millones de pesos de lo que generan de sus ganancias, donde parte de estos recursos se destinan a la propia educación cooperativa de los asociados, a temas de salud de los asociados, al desarrollo de sus comunidades, a seguros de protección contra la muerte, contra sus créditos, sus ahorros. ¿Cuál sería el camino para incorporarlos a la banca social para poder financiar sus emprendimientos, o si ya están, o cómo hacemos para poderlos incorporar? Muchísimas gracias. Desde luego, que se requiere para los jóvenes puedan ser parte de las instituciones sociales, de la banca social. Yo creo que necesitamos una política nacional de inclusión financiera basada en la economía social y solidaria. Por otro lado, también hablamos de aspectos generacionales que tenemos que tomar en cuenta, por lo que tenemos que apostar en invertir en tecnología para que ellos accedan a los servicios que este tipo de organizaciones ofrecen. Hay una suerte de colonización o dependencia monetaria a la cual cada país, sobre todo América Latina, ha reaccionado de distinta manera. El patrón dólar es uno de los rectores de la liquidez monetaria y financiera en nuestros países. Estamos ligados, lamentablemente. Nuestro Papa Francisco dice que el dinero debe servir y no gobernar. Y bueno, miremos cómo las grandes decisiones de gobiernos son a favor de la banca más que a favor del pueblo, ¿no? Se ha perdido eso de conocer al cliente. Lo único que le importa a la banca tradicional es qué garantía me da el cliente. En cambio, la economía social puede conocer el proyecto del cliente y financiar, porque conoce al cliente. La proximidad es otra de las características de nuestro sector. ¿Cuál es la propuesta de la banca social para la inclusión financiera de los ciudadanos? ¿Cómo promueve este tipo de banca la educación financiera? ¿Por qué esto es importante? Y además, ¿qué contenidos educativos pudiéramos estar desarrollando para que el cooperativismo crezca en este sentido? Necesitamos que nuestras cajas de crédito, nuestras mutuales de crédito, nuestras cooperativas de crédito sean cada vez más profesionales, que hay bienes que son comunes y que los construimos entre todos. Me parece que por ahí parte la tarea educativa. Hola a todos, y bueno, nosotros en Caja Zongolica hemos venido enfrentando la pandemia, una crisis más como muchas que hemos tenido, y las cooperativas vamos a salir adelante. Hemos estado al pendiente dando los servicios financieros de manera operativa constante y sobre todo con la inclusión tecnológica. Hemos estado metiendo mucha tecnología, los servicios para facilitarle a nuestros socios el trabajo y no dejarlos sin este servicio. Bueno, ¿cuáles son las acciones que el sector de ahorro y crédito deben incentivar en el presente inmediato con motivo de la pandemia? Es una pregunta. Y la pregunta número 2 es: ¿América Latina cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a esta pandemia? Es necesario identificar cuáles son las actividades económicas productivas que se desarrollan en estas localidades para generar medidas de ahorro y financiamiento. Aquí hay dos elementos importantes que marcan la diferencia. El sector cooperativo de ahorro y créditos de personas, el 55% de los ecuatorianos formamos parte de alguna forma de ahorro y crédito. La verdad es que
nosotros en esta época de pandemia, las cooperativas especialmente, hemos estado todas trabajando. En Chile hay muchos servicios que se han paralizado, pero las cooperativas hemos estado todas trabajando, atendiendo a nuestros socios, no solamente en el sector de ahorro y crédito, sino que todos los sectores. Hace 15 años soy asociado de la Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito Ultrahuilca, y junto con otras 206.000 personas somos usuarios, dueños y gestores de esta empresa solidaria, que es la cuarta con más asociados de Colombia. Y mi pregunta ante eso, para el doctor Mario y para el doctor José Manuel, es que ante el COVID-19, ¿cuáles son las acciones que el sector de ahorro y crédito debe incentivar en el presente inmediato con motivo de la pandemia? América Latina y la banca social cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19. Muchísimas gracias. Pues el primer tema que se tuvo que hacer en todas las instituciones como la nuestra y como las que representamos fue atender los temas relacionados a la salud para poder atender a los asociados. No podíamos, teníamos que seguir ciertas normas, aun y cuando nos decretaron como una actividad esencial, pues en la forma en que atendíamos anteriormente a nuestros socios cambió radicalmente. Nosotros como confederación tenemos una cartera aproximadamente, en México el sector cooperativo tiene una cartera de crédito de aproximadamente 100,000 millones de pesos de crédito. De esos 100,000 millones de pesos ya hay casi 15,000 millones de pesos que han entrado en criterios contables especiales para apoyar a estas personas con plazos adicionales entre 6 y entre 18 meses. Esa parte creo que es la más importante. Si vemos el contexto de Latinoamérica y de México en especial, la mayoría de las cooperativas tienen la solvencia suficiente para hacer frente a las necesidades que tienen. La pandemia puso al desnudo muchas cosas, que la base de la economía es la vida. Si no hay vida, no hay economía. Y la base de la economía somos las personas, los seres humanos, los trabajadores, las trabajadoras. Nos quisieron durante muchos años instalar la idea que lo más importante era el capital y lo más importante eran los mercados. Y por supuesto los mercados son importantes para intercambiar nuestros productos y servicios, pero las personas son los que hacemos la economía. Una de las reacciones que provocó la pandemia, ¿no? El gobierno argentino resolvió una serie de ayudas, fundamentalmente para todas las empresas y para las pymes, y en particular para las cooperativas de trabajo, siendo el Estado quien garantiza los préstamos de las cooperativas de trabajo. Cosa muy interesante. José Luis Corallo, desde Facebook Live, pregunta, y es una pregunta concreta para Mario Cafiero, dice, ¿cuál es el papel de la política y de la sociedad organizada en transformar el sistema financiero en un contexto de globalización de ese sistema? Me parece que tiene un rol fundamental en la economía, las organizaciones de la economía social, como son las mutuales y las cooperativas, para resolver el problema del acceso al crédito, del acceso a la liquidez, de la posibilidad de tener vida económica en una economía que es monetaria, porque es una economía de intercambio. El crédito mutuo es una forma de crédito que tenemos que desarrollar. Y hoy hay tecnologías de tipo informática que nos permitirían desarrollar estos sistemas de una manera mucho más masiva de lo que hasta ahora hemos hecho. En eso estamos trabajando. Quiero resumir en 4 grandes ideas las conclusiones. Primero, el rol anticíclico que deben jugar las cooperativas de ahorro y crédito en las estructuras financieras locales. Las finanzas populares, la banca social, tienen que ver con el cuidado de la vida, con la biodiversidad y en época de pandemia con la salud de sus socios y la población. Queremos transmitir que las cooperativas de ahorro y crédito somos instrumentos financieros solidarios existentes y que somos inclusivos, somos democráticos, que damos cabida a todas las personas que necesiten ayuda, que la colaboración, la participación, la mancomunidad de las personas
hace efectivo el progreso, el desarrollo. No me resta más que agradecer, creo que tenemos un gran trabajo que hacer. México requiere de esfuerzos solidarios, otros países requieren esfuerzos solidarios, el mundo requiere solidaridad en este momento, y qué más que a través de estos esquemas de la economía social y solidaria para brindarnos apoyos los unos a los otros. Sería todo de mi parte. Bueno, la pandemia demostró que la salud la construimos entre todos. Y de acá para adelante creo que tenemos que mejorar nuestra economía, donde el dinero no solo dependa de la gran banca internacional, sino que nosotros tengamos nuestros mecanismos de crédito mutuo, de ayuda mutua económica, financiera, y tenemos que desarrollar toda esta batería de nuevos instrumentos cooperativos en materia financiera. Y así dar paso a esa civilización del amor, que es la que necesitamos, porque esta civilización de la exclusión, de la marginación y de la muerte es la que nos llevó a una situación muy difícil en el mundo, que agravó la pandemia. El papel que juegan las cooperativas de ahorro y préstamo y las bancas sociales es fundamental para los actores de la economía social y solidaria, asimismo para la economía local. Su contribución va a tener más importancia en este tiempo de la recuperación de la crisis del COVID-19 a establecer un ecosistema local inclusivo y sostenible a través de la economía circular basada en la confianza como la sangre de nuestros cuerpos. Si bien es cierto, los sistemas financieros solidarios le brindan oportunidades de ahorro y de inversión a todas las personas y a las empresas, nosotros como gobiernos tenemos que potenciar esa capacidad de estas instituciones para lograr una mayor cobertura de servicios frente a la población y frente a las empresas en nuestro país. Creo que hoy que quedó palpable eso. No hablamos de ejercicios que nacieron ayer, sino que tienen una historia muy larga, y como creo yo, como los árboles crecen hacia arriba, la profundidad que tienen en raíces hacia atrás. Me da mucho gusto que hoy hayamos podido dar testimonio de esa resiliencia, de cómo hay muchas instituciones y organizaciones donde la gente es el centro, donde colocan al dinero en su justa medida. Qué bueno que hoy hayamos tenido estas horas para compartirla y que nos vayamos preparando para el foro que tendremos presencialmente el año próximo, y como bien dijo la subsecretaria Luz, los que estarán sucediendo en los próximos meses en esta plataforma. Entonces, muchísimas gracias a todos.